Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar del libro El último abrazo, las emociones de los animales y lo que nos cuentan de nosotros del autor Franz de Waal. Vamos a hablar específicamente del capítulo número 5, llamado Voluntad de Poder, Política, Asesinato y Guerra. Mi nombre es Luisa Peláez Pérez. Este video está dedicado a la materia de ética y legislación y yo hago parte del grupo de la maestría en medicina veterinaria de pequeñas especies animales. En primer lugar, debemos tener un concepto muy claro en el que hace énfasis el escrito. Debemos saber que somos una especie jerárquica. Nuestro más profundo deseo, algo innato netamente, es el poder, el deseo de poder, y así nos describe Aristóteles, como una especie animal político. En primer lugar, el libro nos habla sobre varias comparaciones de varios personajes políticos muy conocidos internacionalmente que toman o adoptan, por así decirlo, actividades, posiciones, condiciones que el libro denomina netamente muy primates, o sea, muy parecidos o hacen un símil a los primates. Entre ellas tenemos en primer lugar al secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, que para evitar una entrevista y estar enfrente a la opinión pública, decidió esconderse detrás de unos arbustos para evitar pues tener este contacto directo. También tenemos al director del FBI, James Comey, que para evitar también un saludo presidencial y tener que estar en contacto con el presidente Donald Trump, decidió camuflarse entre las cortinas de la Casa Blanca. Y también tenemos a Nicolás Sarkozy, que sabemos que es un hombre de baja estatura y que para la mayoría de sus presentaciones en público y demás, prefiere que las personas que lo acompañen sean de menor estatura que él, para que en las fotos, en la prensa y demás se vea de mayor tamaño y, por así decirlo, genere mayor poder, se vea más imponente. Todas estas condiciones, estas actividades nos demuestran que estamos adoptando, por así decirlo, posiciones muy primitivas, muy parecidas a los primates. Eh, y esto lo podemos denominar que el ámbito político es donde salen a flote todas estas actividades primitivas, muy similares a los primates. Tenemos un claro ejemplo que hace énfasis el libro, Donald Trump, el presidente actual de Estados Unidos, el cual se autoproclama como un macho alfa. Vemos que en la mayoría de sus debates antes de ganar la presidencia, cierto tamaño, con cuántas mujeres había estado, gritaba, se daba golpes de pecho, optaba por posiciones muy parecidas al que tendría lo que pensaríamos nosotros un macho alfa, un gorila macho alfa, llamaba con sobrenombres y eufemismos a sus contrincantes, generaba discordia, eh, él se autoproclamaba netamente un macho alfa. Lo que pasa es que estamos completamente errados en este término, ya que más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Esto no es un macho alfa en realidad. Vimos también en los debates que tuvo Donald Trump con la también candidata Hillary Clinton. Acá las cosas para Trump se le volvieron difíciles, este fue su gran desafío, ya que el comportamiento de lucha está sujeto a reglas. ¿Esto qué significa? Que entre machos hay unas ciertas reglas que hay que seguir, pero cuando hay un conflicto entre macho y hembra, las reglas cambian completamente, es algo completamente diferente y traje esta parte textual que dice que un macho mate a un rival es una cosa, pero matar a una hembra es una soberana estupidez. Esto viendo desde la parte reproductiva tiene mucho sentido porque tenemos claro que un macho alfa, al ser un macho alfa, tiene la posibilidad de copular y reproducirse con muchísimas hembras, entonces no tiene sentido que un macho alfa mate a una hembra. Entonces en este caso veíamos cómo se le hacía tan difícil a Trump, eh, por así decirlo, luchar contra Hillary Clinton, ya que sabía que esto no se veía bien, él sabía que si le ponía un dedo encima a ella, completamente su candidatura se iba para el suelo. Entonces, ¿qué opciones tenía? Tomaba entonces a sus demás personas del gabinete de Hillary, hombres, a ellos sí los atacaba, al esposo de Hillary Clinton, Bill Clinton lo atacaba y demás, pero obviamente a ella no le hacía daño, porque ya sabemos más que todo ese comportamiento a qué se debe. Pero ese término de macho alfa que teníamos de Donald Trump está completamente errado. Donald Trump se podría decir que es lo menos parecido a un macho alfa.
Un verdadero macho alfa primate, en primer lugar, no nace siendo un macho alfa y no llega a su posición de macho alfa únicamente por su tamaño, su temperamento. O sea que usualmente pensamos que un macho alfa es el más grande, el más fuerte, el más violento, el más implacable, pero realmente eso no es lo cierto. No tiene que ser con esas características. Ellos llegan a la cima y se convierten en verdaderos macho alfa con la ayuda de otros a los que llamamos partidarios adecuados. Estas demás partes son las que ayudan a que este macho alfa llegue a su poder. ¿Cuáles son las funciones de los machos alfas de verdad? Protegen a los desvalidos, mantienen la paz y tranquilizan a los angustiados. Cuando hay peleas en la manada y demás, ellos son los que los separan. Cuando alguien está enfermo, tiene algún problema, ya sea salud, cualquier tipo, este macho alfa es el que en la manada va y ayuda a estas personas, o en este caso a sus demás, por así decirlo, grupo de la manada, a ayudarlos. Se conoce también como el jefe sanador, y lo más importante es que restauran la armonía y mantienen un ambiente armonioso perdón, en su grupo, en su manada. Entonces, como podemos ver, al generar esa cizaña, esa discordia de Donald Trump, podemos ver que no se parece nada de esto a un macho alfa. Bueno, otro tema muy importante del cual habla el libro son las rabietas políticas. Ya habíamos hablado que somos una especie jerárquica. Aristóteles nos denominó un animal político y estamos obsesionados por el poder social. Usualmente en el libro dicen que la gente, las personas que se lanzan al poder dicen que están dando un servicio, que es porque quieren mejorar, que quieren ayudar, generar ese servicio. Por esa palabra servicio definitivamente se tergiversa, porque nadie se va a ofrecer al poder si en verdad no lo quisiera tener. Entonces acá es donde vemos realmente de qué se trata esto. Netamente, la política es un ámbito muy sentimental, sumamente sentimental. Tiene que ver con lo sentimental, muy emotivo. Entonces, cuando vemos que tanto en humanos como en primates hay una pérdida del poder, por así decirlo, un macho alfa desciende en su nivel, la reacción que evoca esta pérdida de poder se puede asimilar exactamente a una rabieta de un bebé. Lloran, se tiran al suelo, patalean, espera que alguien los consuele, hasta reportan que en algunos casos vomitan de la rabieta que les da, y sabemos que para los primates comer es importantísimo. Entonces ahí se está perdiendo, por así decirlo, una inversión alimentaria que hicieron al vomitar. Entonces vemos que al tener estas rabietas políticas por pérdida de poder se asemejan muchísimo con una rabieta de un bebé. Cuando más intensas son las emociones, más exigen del cuerpo. Entre mayor es la pérdida y mayor es la pérdida de poder, mayor vemos esta reacción tan netamente sentimental, y el libro nos hace énfasis que se ha reportado en la naturaleza que cuando un macho alfa desciende en su nivel, se ve en este mismo comportamiento. Bueno, otro tema que habla muy importante del libro se llama Asesinato, y empieza contando la historia de Louis, un chimpancé que estaba en cautiverio, era el macho alfa, era respetado por su colonia, fue atacado con consecuencias fatales, él murió, no pudieron hacer nada, por otros dos machos que habían actuado juntos, de otros dos machos que estaban pues también en cautiverio, de manera coordinada, premeditada, al sentirse frustrados por el ascenso repentino en la parte de poder de Louis. Esto lo reportan en la parte de cautiverio, entonces muchas personas dijeron, no, por eso les pasa por haberlos dejado en cautiverio, pero en verdad no es así. El autor averiguó, investigó y se dio cuenta que muchísimas partes más, y nos trae otro ejemplo de Goblin, otro chimpancé alfa, que este tenía unos comportamientos más pendencieros que el primero, pero vivía en libertad en el Parque Nacional de Tanzania. Pero él también fue agredido por un grupo de congéneres furiosos y lo mataron. También trae el otro ejemplo de Entogoli, otro líder, otro chimpancé popular. Después de 12 años de estar en el poder, de ser un macho alfa, fue desbancado por la fuerza y obligado a la más baja entre las posiciones inferiores de la jerarquía, y también tuvo consecuencias físicas bastante graves.
Estos y demás ejemplos que trae el autor de insubordinación y conspiración para derrocar al macho tuvieron tres aspectos en común. En primer lugar, el hecho de que los machos alfas fueran atacados por individuos de la misma comunidad, eran congéneros, se conocían, sabían quiénes eran entre ellos. Entonces esto ya nos trae una comparación bastante interesante porque usualmente los tigres, las águilas, los cocodrilos atacan especies diferentes netamente por la parte de alimentación, al ser cazadores y cazar a su presa. La depredación no es agresión, la depredación viene motivada por el hambre, no por la competencia. En este caso, estos asesinatos se denominan así, asesinatos. El autor los denomina así porque pasan entre la misma especie, es por competencia y es por temas jerárquicos. En segundo, la forma cruel como se les infligió el castigo. Reportan que en estos tres y más reportes de asesinatos tenían profundas punciones en todo el cuerpo, pérdida de dedos, tanto en manos como en pies, y algo muy interesante, pérdida de los testículos. Reportan que en el escroto habían pequeñas incisiones y que por ahí literalmente, así suene muy grueso, estriparon los testículos que salieron por ahí y los encontraron después, días después los testículos. Mordeduras en la garganta, en la tráquea y comportamientos caníbales como que los atacantes bebían la sangre de las víctimas. Y en tercer lugar, el comportamiento parecía intencional, premeditado. Algunos agresores reportan que no estaban en cautiverio, estaban libres, que regresaron después a la escena donde se cometieron los asesinatos para ver la eficacia de su ataque. Cuando veían el cuerpo ya muerto, no se sorprendían o no mostraban ninguna emoción y lo hacían más como para asegurarse de que su tarea fue bien hecha. O sea, querían matar a ese otro contrincante. Entonces estas conclusiones dirigieron el rumbo de los estudios a investigar la forma como se solucionan los conflictos entre los chimpancés. Entonces acá hacemos una comparación entre un líder popular y un líder matón. El líder popular va a durar mucho más en su reinado. Es menos probable que termine asesinado brutalmente como los que hablamos anteriormente. Proveen liderazgo estable y garantiza una vida grupal armoniosa. Esto es lo que buscan más que todo las hembras para poder tener a sus crías. Y rara vez se les expulsa al perder la posición. Reportan que cuando los machos alfa ya bajan de sus posiciones o ya se vuelven longevos y demás, pueden seguir tomando y teniendo funciones dentro de la manada que probablemente el macho alfa le delegue a él. No necesariamente tienen que perder todas sus funciones. Y un líder matón, es muy importante tener en cuenta esto, el grupo del que hace parte el líder ellos parecen ansiar que salga un rival que vaya a destronar a este líder matón para apoyarlo y poder que destrone al líder matón, y son expulsados o asesinados brutalmente como hablamos anteriormente. Un estudio que realizaron también en estos chimpancés y en estos demás monos, tomaron la materia fecal, tanto de los machos alfa como los demás integrantes subordinados de las manadas, y se dieron cuenta en la materia fecal, por medio de estudio de la concentración de hormonas que hay en la materia fecal, que el macho de rango más alto está tan estresado como los machos de rango más bajo. Esto quiere decir que al ser un macho alfa requiere muchísimo estrés, hay que cumplir muchísimas funciones y no necesariamente porque sea el macho alfa tenga, por así decirlo, mayor beneficios. O al ser un macho subordinado, sabemos que obviamente uno pensaría que estarían más estresados porque están en un nivel inferior, tienen que luchar un poco más, pero al ser un macho alfa nos damos cuenta, según este estudio, que es bastante estresante. Y traje a colación esta frase que me gustó: inquieta está la cabeza que porta una corona. Bueno, tambores de guerra. Este es otro tema del cual se habla en el libro, en el que definitivamente nosotros compartimos muchísimas emociones, no solamente con los primates, sino con muchísimas especies. Y entre ellas está la agresión. La agresión y la ira impulsan el antagonismo animal. Todos los individuos manifestamos las emociones por medio del lenguaje corporal. Y una de ellas es la agresión. Cuando mostramos ira, es una forma muy común de obtener lo que se quiere y de defender lo que se tiene. Y netamente la agresión sirve para negociar los términos de las relaciones sociales. Usualmente uno negocia cuando demuestra esta ira, esta rabia, esta agresión,
¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? La reconciliación. Y esto nos pasa mucho en las relaciones humanas. Peleamos, somos agresivos, gritamos, para después un abrazo, un beso y la reconciliación. También nos hablan que entre mayor y más cerca son las relaciones, por así decirlo, entre familiares son más resistentes las relaciones y son más, eh, por así decirlo, más seguidas la reacción. La depredación no es agresión. La depredación viene movida por el hambre, no por la competencia. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es entre las mismas especies. Bueno, otro tema muy importante, hablando en este tema de la parte de agresión, es que la ciencia sigue en búsqueda como de esos orígenes de la evolución humana, de dónde venimos nosotros. Estaban hablando del eslabón perdido, que podía ser como el último antepasado común de los humanos y de los antropoides, que serían pues como los primates, y que se conoce pues como el eslabón perdido, y que dicen que se pudo haber parecido a un chimpancé, a un bonobo, a un gorila, a un orangután o algo por así por el estilo. Eh, Hasta ahora pues los chimpancés han sido como el mejor modelo para entender de dónde venimos, pero los bonobos deben ser considerados. ¿Quiénes son los bonobos? Los bonobos son unos tipos de primates físicamente muy parecidos a los humanos, tanto en su anatomía como en su comportamiento. ¿Por qué? Los bonobos se reportan como una especie pacífica, completamente matriarcales y muy amables. No hay reportes existentes hasta la fecha de muertes entre bonobos, o sea que un bonobo mate a otro bonobo, ya sea hembra macho hembra o entre el mismo sexo. Son xenófilos, ¿qué quiere decir? Es completamente contrario a los xenófobos, que son atraídos por los extraños. Y al hacer estudios se dieron cuenta que tienen el cerebro más empático de todos los homínidos, o sea, incluido el humano también. Se ha encontrado que estos animales se gritan los unos a otros cuando se encuentran. Puede haber una que otra agresión, pero pronto se aproximan y mantienen contactos sexuales y se acicalan. Tienen redes sociales más allá de su comunidad. Parecen alegrarse cuando se ven y se demuestran relajados. Son quizás los que más se parecen a los humanos en sus proporciones físicas, como ya habíamos dicho anteriormente, el tamaño de sus brazos y de sus piernas. Muestran cordialidad y confianza o empatía en oposición con los chimpancés que se enfrascan en peleas sangrientas. Tienen mayor control de los impulsos agresivos. Y al intentar estimular la actividad social de dos grupos de bonobos que habían vivido por separado, el resultado fue una orgía. O sea, ellos netamente tienen un contacto social muy directo. Y acá es donde hablamos que hacen una comparación de que al pensar en los antepasados, o por así decirlo, los salvajes, usualmente se habla que son, se llaman así salvajes, pero usualmente no son tan salvajes como suele suponerse, ni mucho menos. Y en este caso tenemos a los bonobos. Y me parece que es importante traer a colación esta frase que dice que es hora de comenzar a hablar de evolución humana sin los tambores de guerra como música de fondo. Podemos ver que según estudios, nosotros venimos de los bonobos, venimos de una especie completamente pacífica y que esta evolución humana probablemente es lo que nos ha llevado a lo que somos hoy en día y en verdad este pasado de nosotros no es tan salvaje ni tan malo como se supone y debemos tener en cuenta eso que es cierto que en nuestros días malos somos dominantes y violentos como los chimpancés, pero en nuestros días buenos somos tan bondadosos y sensibles como los bonobos. Me parece importante también recalcar eso. Bueno, el poder femenino. Hablando de poder femenino y de matriarcado, se tiene en cuenta en primer lugar a la hembra alfa de bonobo, que son poderosas e influyentes, que colectivamente las hembras dominan sobre los machos. Se hicieron varios estudios donde se tenía un macho y una hembra, y así los bonobos machos fueran más grandes, en ese momento dominaba el macho, pero si se incluía otra hembra, dominaban las hembras. Como hablamos anteriormente, los bonobos resuelven los conflictos de poder a base de sexo, a comparación de los chimpancés, que resuelven los conflictos de sexo a base de poder. Hacen también un símil y una comparación de que las hembras, en este caso, son tan poderosas e influyentes porque manejan la comida. Es por eso que son tan dominantes, porque son las encargadas de comer. Se han reportado que también le quitan de comer a los machos, les arrebatan la comida, son las que manejan esto.
Las hembras se han encontrado que son amigas entre sí, se llaman hermandades secundarias. Muy importante, en vez de los chimpancés, las bonobos hembras, en vez de pelear por su jerarquía propia, apoyan ferozmente a la jerarquía de sus hijos, a la jerarquía masculina de sus hijos, y estos son los únicos reportes que se tienen de agresiones entre bonobos, cuando una madre pelea por la jerarquía de sus hijos. Y en este caso también me parece importante hablar un poco de las mujeres en la política, ya que cuando una hembra, en este caso humanos, nos vamos a exponer a la parte política, tenemos unos desafíos bastante especiales, ya que al tener un atractivo físico y una edad fértil, eso inmediatamente se vuelve una rivalidad para otras mujeres. Y en este caso tengo estas 4 mujeres que han sido bastante importantes en la historia humana, pero todas, por así decirlo, han estado en una edad posfértil o posmenopáusica. Y esto es lo que nos genera a las demás mujeres una cero rivalidad. O sea que no nos atacan, no nos sentimos como tan atacadas. Por último y para finalizar, somos una especie jerárquica en busca del poder. Este poder también ha sacado lo peor de nosotros los humanos, pero también ha sacado uno de los mejores líderes y muy buenos líderes que hemos tenido. Y así luchemos por el poder y saque lo peor de nosotros, también saca lo mejor de nosotros. Y debemos aprender y entender que podemos ser buenas personas, podemos ser buenos humanos sin tener que sobrepasar por los demás, pero siempre sabemos que este es nuestro sentimiento y nuestra decisión de poder. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la presentación. Feliz día.